La invitación es a reflexionar, tratemos de mirar un poquito más panorámico este momento, un momento de mucha preocupación ciudadana, palabras nuevas para la cultura chilena, extorsión, sicariato, crimen organizado. De eso queremos hablar esta mañana con Francisco Cox, socio de BSP y experto en criminalidad compleja. Lo hemos entrevistado otras veces en ADN porque lo que ha hecho Francisco Cox no es solamente mirar esto desde la academia, lo ha vivido, ha pasado tiempos largos en México. Él fue parte del grupo investigador, de los 5 expertos encargados de investigar, ¿se acuerdan ustedes? La desaparición de 43 estudiantes mexicanos en Ayotzinapa. Bien, ha estado en México, ha visto cómo funciona, cómo opera el narco. Buenos días, Francisco Cox, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias a usted. ¿Qué tal, Francisco? A ver, Francisco, tú vienes hace años alertando de que el crimen organizado es bastante más amplio que solamente hablar de narcotráfico y de que aquí hay que empezar, ¿no es cierto?, a hacer un ajuste en las leyes. Hoy lo que vemos a propósito de situaciones muy dramáticas como el asesinato de la sargento Olivares es que viene una respuesta política esta semana intensa con proyectos de ley, pero no sé si a tu juicio se está abordando el tema de fondo. ¿Hay zonas oscuras que no estamos viendo? ¿Cómo estás viendo tú la discusión hoy de narco, sicariato, extorsión? Esto en comparación con lo que viste en México. ¿Estamos encaminados hacia allá? ¿Todavía no? A mí me llama la atención. Bueno, yo estaba escuchando antes, lo estaba escuchando y creo que Mauricio llama y tú también a la reflexión, porque efectivamente el endurecimiento de penas, el homicidio de carabineros tiene presidio mayor a presidio perpetuo calificado, o sea, más y más pena, y eso no paró a nadie que dispararan a la carabinero. Por lo tanto, lo que ustedes estaban diciendo es absolutamente real. Lo que es importante, más que el aumento de las penas, es que se pueda efectivamente investigar, detener y sancionar y desestructurar. Y en ese sentido, estas leyes a mí me preocupan. La ley de una defensa legítima privilegiada para carabineros es el equivalente a la ley de Estados Unidos, Stand Your Ground. ¿Y qué fue lo que produjo eso? Mayor gatillo fácil por parte de la policía, mayores personas que son baleadas, incluso asesinadas, y pretender que tú le estás dando más poder y más poder a la policía y quieres bajarle los controles, es pero la receta para un fracaso. O sea, yo no sé si la gente que participa de esta discusión no vio o no se enteró del juicio del ex superpolicía de México, García Luna, que fue cooptado por los Beltrán Leiva y después por el cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán. Ya, ¿y por qué pones ese ejemplo, Francisco Cox? Porque claro, es impopular probablemente para el clima que tenemos, pero cuando tú has trabajado en México, de que pronto el superpoder a las policías también puede generar una situación muy compleja en relación con el narco, se lo preguntaba al gendarme yo recién, porque esta investigación de gendarmería mostraba cómo hay denuncias en que el narco al interior de las cárceles también ha cooptado a gendarmería, no mayoritariamente, son casos muy puntuales, pero a todo eso hay que tener en vista. Hay un punto ahí que bueno que recogía también lo que antes planteábamos respecto del frenesí legislativo por endurecer penas que pueden tener de pronto resultar incluso peligrosas. Yo ponía el ejemplo de García Luna, porque García Luna se le dio poder a la policía mexicana, se le empezó a dar poder, se crearon estos antizares, estos superpolicías. ¿Y qué es lo que hace eso? Eso genera a alguien con casi un control absoluto, un poder absoluto dentro de un Estado de Derecho, que es como la antítesis del Estado de Derecho, y por lo tanto, las bandas de crimen organizado saben perfectamente a quién tienen que corromper. Y pensar que Carabineros es incorruptible, me parece que es no ver lo que pasó con gastos reservados. O sea, yo entiendo que hay que dar todo el apoyo a Carabineros en las detenciones, en su tarea investigativa. Otra cosa que también me llama la atención, ¿no es cierto? Todos anuncian esta ley de crimen organizado que crea estas maravillosas técnicas de investigación y nadie ha pedido cuenta de cómo se usaron, porque esas técnicas de investigación ya estaban en la ley antidroga, para decir, bueno, ¿cómo usaron ustedes estas herramientas? Si ustedes estas herramientas para el crimen, o sea, para el crimen organizado quizás no la tenían, se amplía, ok, pero para droga sí las tenían. ¿Dónde están las estructuras de estas bandas de crimen organizado? Ustedes, la policía, tenía estas facultades en la ley 20.000. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo usaron esta herramienta? Entonces, el foco, la legislatura de matinal de mucha
o sea, ponerle nombre a las leyes a mí ya es como casi contraintuitivo. Antes las leyes tenían que ser generales, ahora tienen nombre y apellido. Claro. Pero lo que llama la atención es que no se le pide rendición de cuentas a la policía. Insisto, la ley 20.000 tiene agente encubierto, tiene interceptación de llamadas, tiene colaboración eficaz. Todo lo que se está diciendo que es una gran innovación. Pero, hay modificaciones, y hay ¿cómo se llama?, diferencias, se amplía, ¿no es cierto?, el concepto de organización o asociación delictiva, asociación criminal, fantástico. Pero insisto, lo que aquí faltaba y falta es tener la capacidad investigativa, tener policía. Yo me acuerdo, hace poco vi que el director de la PDI decía que habían contratado analistas para llevar al norte. Estamos en el 2023. Es increíble que estén descubriendo la labor de analistas, que son justamente los que ven el contexto, el foco criminal y no el caso a caso. Eso es lo que se necesita. Se necesita gente que analice a nivel macro cómo funciona el proceso criminal. Y en ese sentido el Ministerio Público tiene esa experiencia en los focos y donde son las unidades más exitosas en términos de formalización, en gravedad de penas que se le asignan, o sea, que terminan en condena. Por lo tanto, existe la experiencia. Entonces, a mí me parece que hay mucho de, ¿no es cierto?, alaraca, de falta de racionalidad y por un camino sumamente peligroso. O sea, tener una policía sin controles y dándole legítima defensa privilegiada, que se escandalicen que un policía que dispara y mata a otra persona sea investigado, me parece que es una aberración. Francisco Cox, lo que tú planteas entonces, que toda esta discusión legislativa que hemos visto esta semana de manera fuerte, ¿no es cierto?, ofensiva de legislativa, ¿te parece un poquito más como de farandulización y que aquí nos estamos poniendo el foco en aquellos cambios que sí requieren hoy día hacer frente al crimen organizado, al narco y a los niveles de violencia que la delincuencia está teniendo? ¿Tú crees que nos estamos apuntando ahí? A mí me parece que no. Me parece que la ley que salió del crimen organizado, que está pendiente, ¿no es cierto?, del trámite del Tribunal Constitucional y de la aprobación del presidente, o sea, de la firma del presidente, esa me parece que tiene herramientas interesantes. Ahora también me parece que tiene una falla bastante grande. Cualquier persona que ha estudiado crimen organizado, que ha vivido, y nosotros en México lo vimos, la utilidad de lo que es la delación compensada o el testigo protegido o el informante. Pero fíjense, los dos artículos que permiten inmunidad, cosa que no existía en Chile, y eso sí es un gran avance, o sea, que tú puedas ofrecerle a alguien que está dentro de la banda, dentro de la organización, inmunidad para que te dé información y te permita desestructurar ese crimen organizado. Fíjense que quien decide si se le da la pena o no se le da la pena son los tribunales. No es el fiscal o la fiscal la que lo ofrece. Cuando tú tienes ese nivel de incertidumbre, porque puede ser que el fiscal te diga, no, sí, yo te voy a dar todos los antecedentes y voy a apoyar la decisión y voy a convencer al juez. Pero imagínense que los jueces no están de acuerdo con darle la inmunidad, sino que en rebajarle la pena. Entonces el incentivo de esa persona y la incertidumbre de pasarse a ser colaborador eficaz es sumamente bajo, porque la incertidumbre es muy alta. Entonces, en los países donde funciona, quien lidera la investigación, que es el Ministerio Público, es quien tiene la herramienta de ofrecer o no ofrecer la inmunidad. Y se firma un acuerdo muy detallado, con muchas condiciones, para, por si la persona omite, falta la verdad, tergiversa, bueno, entonces no corre el acuerdo. No tiene Pero la herramienta la tiene el fiscal. Ya, ¿te parecería que ahí estaría mejor apuntado? Ahí estaría, sí. Ya. O sea, y miren, ¿saben qué? Chile tiene experiencia en esto. Si ustedes miran la Fiscalía Nacional Económica... Claro, ese es un ámbito que sirve de ejemplo. Exacto. Delación compensada para las colusiones. Exacto, y ahí ha funcionado. Porque tienen el sistema muy bien estructurado. Sí. Entonces... Francisco, que falta. Nosotros abordábamos también aquí en nuestra entrevista anterior la otra arista, y ahí me valgo también de tu experiencia en el conocimiento del crimen organizado fuera y en particular en México, a propósito de que en estos tiempos nos hemos enterado de hasta qué punto el crimen organizado funciona con o desde las cárceles. Los principales carteles u organizaciones del crimen organizado de América Latina, el Tren de Aragua, el PCC de Brasil, operan, siguen operando y se basan, incluso su red de sucursales transfronteriza está casi nutrido porque
porque su gente está dentro de las cárceles. Y como en las cárceles es impune tener celulares, tener comunicaciones y tener incluso tráfico de drogas interno, lo que les da el poder interior, etcétera, pasa a ser o parece ser un factor bien gravitante. Entonces, cuando estamos con esta agenda legislativa, que en una buena medida, en un montón de proyectos distintos, apunta a endurecer penas, a alargar condenas, a meter a la gente en la cárcel, y estamos con esta situación carcelaria en Chile, de sobrepoblación carcelaria, de hacinamiento, de bandas que operan desde allí mismo, ¿cómo ves que se está abordando ese flanco también? ¿O no se está abordando para nada? ¿Se saca algo con tener la agenda que estamos discutiendo si no vamos al mismo tiempo con una política de gigantesca inversión en infraestructura carcelaria y de formación de gendarmes que tendría que estar tan rápidamente siendo formados, igual como se habla de formar más carabineros y más carabineros? A ver, a mí me parece que sin duda ese es otro problema. ¿Y qué es lo que ocurre? Por eso creo que el fenómeno es sumamente complejo. O sea, para que ustedes se den cuenta, efectivamente, las cárceles son un centro de operaciones. Uno de los casos más conocidos de los CEPA es la masacre de Piedras Negras, que desaparecían, torturaban y mataban gente dentro de la cárcel. Ellos entraban y salían, traían a las personas que iban a desaparecer, las mataban, las torturaban, les sacaban la información dentro de la cárcel y después la desaparecían dentro de la cárcel. Entonces, efectivamente, la cárcel, meter a una persona en la cárcel, no significa que lograste desbaratar nada. Está quizás con alguna fiscalización, o sea, con algún control, pero siempre que ejerza el control. ¿Y qué es lo que ocurre? También empieza la amenaza a los familiares y a los gendarmes. Por eso también está bien que se dé mayor protección y que se empiece a incorporar dentro de la visión a gendarmería como un órgano a fortalecer. Para que además no sea víctima de corrupción. Exacto. Y además el otro problema, o sea, yo creo que aquí de verdad hay que quizás ponerse creativo, quizás empezar a hablar la legalización. En Chile la mayor droga que se incauta, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio Público, es marihuana. En muchos estados de Estados Unidos es legal la marihuana. Si tú logras evitar que adquieran un poder adquisitivo de tal magnitud que pueden corromper y comprar armas de alto calibre, de alguna forma está solucionando el problema. Entonces, quizás hay que discutir la legalización de la marihuana, que es donde está el poder adquisitivo de las bandas que estamos viendo, o el crimen organizado que estamos viendo en Chile, según las estadísticas. Puede ser que los ingresos vengan de otra parte, que no se esté incautando, eso no lo sé, pero del incautado es marihuana, eso es lo principal. Entonces, creo que hay que buscar formas de justamente romper o quitarle el poder adquisitivo. Y en ese sentido, está en la ley la pena de comiso sin condena, me parece que es un buen paso. Pero también, por ejemplo, la alcaldesa Matei hablaba de la UAF. ¿Ustedes saben cuál es uno de los principales problemas de la UAF? La cantidad de operaciones sospechosas que recibe. Es decir, no tiene la capacidad de procesar tanta información. La unidad de análisis financiero. Exacto. Entonces, por eso digo que hay como cosas así que se tiran como titulares sin conocer, creo yo, o sin darse el tiempo de ver qué es lo que funciona y qué es lo que falló. Yo vuelvo a insistir sobre el tema de las herramientas. No nos han explicado cómo han usado las herramientas. Sí. Por ejemplo, perdón que les dé otro ejemplo, pero recientemente se incautó 1 tonelada de marihuana con armas. ¿Sabemos de quién era la marihuana? ¿Qué estructura era? ¿De qué banda era? Solamente el foco parece estar en incautar drogas y en incautar armas. No en señalar cuáles son las estructuras que están detrás de ese tráfico. Sí. Ahora, y eso me parece que es el centro. Tenemos igual, de todos modos, probablemente, Francisco Cox, una disyuntiva como sociedad. Cuando vemos, por ejemplo, que el 87%, según las encuestas, estaba a favor de destruir las narcocasas, y se empieza a poner el foco ahí como la gran solución. Aunque los expertos dicen no es efectista y no efectivo, pero la ciudadanía empieza a ver como ahí como señales. Entonces, entre leyes que tenemos que tú dices no necesariamente van a funcionar, no estamos viendo la experiencia comparada, la urgencia de la ciudadanía por resolver, porque muchas de las grandes políticas públicas requieren tiempo. Entonces, estamos en un vértice que probablemente es complejo de cómo administrar la necesidad urgente de ir resolviendo o de sentir que esto no está fuera de control y hacer las cosas bien, ¿no es cierto?, con una mirada más de fondo, porque también aquí es como tú recuperas territorio. Es que fíjate, mira, esto quizás va a ser, yo no te voy a decir que estoy totalmente a favor,
del tema de las narcocasas. Ya. Pero ¿por qué a la gente le gusta o le da cierta sensación de seguridad? Es justamente por lo que tú acabas de decir. Porque da la imagen de recuperación de territorio. ¿Y por qué indigna ver a Carabineros, como me pasó a mí el fin de semana pasado? A mí me tocó ir a un matrimonio fuera de Santiago y no pude salir por una ruta porque Carabineros estaba resguardando un funeral de una persona, no tengo idea quién era, pero parecía un poco un narcofuneral. Entonces, como tú como ciudadano ves a Carabineros resguardando un funeral y ves a un alcalde rompiendo casas que supuestamente son narcos y que está recuperando territorio, entonces yo creo que el alcalde lee muy bien la situación y dice, aquí lo que yo tengo que hacer es mostrar recuperación territorial. Y entonces tú dices, bueno, Carabineros, ¿por qué está resguardando? No, porque puede haber, es peor la balacera que se puede producir. Bueno, si no tienen, o sea, hagan la inteligencia anterior para que eso no pueda ocurrir. Que no haya balazos, así, pero si una persona empieza a tirar balazos al aire, uno esperaría que Carabineros intervenga. Si yo me pongo a disparar acá en mi casa, mis vecinos van a acusar y me van a llevar detenido. Claro. Y con razón. Porque hay cierta gente que está más protegida, ¿no? Porque y esto, por ejemplo, y para eso quieren generar una legítima defensa privilegiada para Carabineros. En ese contexto es bastante llamativo. Bueno, estamos ahí en un punto, yo creo que estamos en un punto ahí de inflexión. Francisco Cox, experto en criminalidad compleja, muchísimas gracias por hacer estos puntos, poner la pelota en la cancha, en una discusión que de pronto, claro, uno se puede ir en lo que tú llamaste, ¿no es cierto?, esta legislación de matinal, irse como a los grandes titulares, pero está bueno profundizar, explicar, dar contexto en aquello que funciona y en aquello que solamente es efectista. Gracias. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por sus propias reflexiones que creo que llaman a la cordura. Muchas gracias. Gracias por eso.